y hablamos de la historia de una familia, un hombre llamado Jacob, que tenía una familia, tenía 2 esposas, y con esas 2 esposas y las siervas de esas 2 esposas, llegó a tener 13 hijos en total, 12 hombres y una mujer. La Biblia habla que el suegro de Jacob era un hombre acaparador, engañador, embaucador. Ese era Labán, el suegro de Jacob. Usted, le conté el domingo la historia. Jacob se enamoró de la hija de Labán, llamada Raquel, pero en la noche de bodas su suegro le metió gato por liebre, porque esa noche lo que hizo fue decirle a la mayor: usted se tiene que casar primero. La vistió de novia. Parece que la costumbre era que la novia llegaba a la habitación oscura donde estaba el novio esa noche de bodas, tenía relaciones sexuales, y entonces al otro día Jacob se dio cuenta de que no le había dado la hija menor, que era la mujer de la cual él estaba enamorado, sino que le había dado la mayor. Entonces a la mañana siguiente fue donde su suegro y le dijo: usted me engañó. Y el suegro le dijo: lo que pasa es que nuestra costumbre es que no se casa la menor sin que antes se haya casado la mayor. Así que antes agradézcame, promoción 2 por 1. Ya había servido 7 años, como no tenía dinero para pagar una dote, entonces pagó 7 años de trabajo. Y ahora el suegro le dice: y si usted quiere la hija menor, entonces tenga esta semana de luna de miel con mi hija mayor, con Lea, y al otro fin de semana vamos a oficiar el otro matrimonio donde usted se case con mi hija menor, la que usted ama. Pero eso sí, me va a trabajar otros 7 años por ella. Así que trabajó 14 años realmente por el amor de su vida, que era Raquel. Entonces, cuando ya ha pasado esos 14 años y él dice: listo, ya pagué la dote por las 2. Entonces ahora Jacob dice esto, se acerca a su suegro y le dice: por favor, despídame, envíeme para mi casa, para mi tierra. Ya con usted no tengo ninguna deuda, así que por favor, despídame a mí, despida a sus hijas, despida a sus nietos, porque nos vamos, envíeme a mi tierra. Y su suegro no quería dejarlo ir, porque había encontrado en Jacob, su yerno, había encontrado una mina de oro realmente. Y entonces su suegro lo disuade o lo persuade, no sé cómo, lo persuade y le dice: bueno, entonces señáleme un salario. No quiero que usted se vaya, yo quiero que usted se quede aquí conmigo. Y hacen un convenio de trabajo, y Jacob resulta trabajando para su suegro 6 años más. 14 más 6, 20 años en total estuvo Jacob trabajando para su suegro Labán. Al cabo de esos 6 últimos años, escuche, cuando Jacob ha trabajado 14 por pagar la dote de sus esposas y 6 años más, sucede algo extraordinario en la vida material y económica de Jacob. En Génesis capítulo 30, el versículo 43, mire cómo es el desenlace en este momento de la vida de Jacob. Dice: y se enriqueció el varón muchísimo. No dice mucho, dice muchísimo. Y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos, dice la palabra de Dios. Entonces yo me preguntaba, ¿qué fue lo que Jacob hizo que lo llevó a ese punto que acabamos de leer, de llegar a ser un varón
riquísimo, dice la palabra del Señor. ¿Cuáles fueron las pautas que Jacob usó para llegar a ese punto? Y yo encontré algunas pautas y quiero que hagamos énfasis sobre ellas, por favor. Y creo que el Espíritu Santo quiere hablarnos a nosotros a través de su palabra en esta noche. Lo primero es que Jacob era portador de bendición. ¿Qué era Jacob? Portador de bendición. ¿Qué Dios quiere que usted sea? No, pero dígalo con ánimo. ¿Qué Dios quiere que usted sea? Mire, eso. No, usted y yo o somos portadores de bendición o somos portadores de maldición. En Deuteronomio capítulo 28, la Biblia habla acerca de la bendición y la maldición. Y la Biblia dice que cuando alguien desobedece a Dios, está bajo maldición. Eso dice Deuteronomio 28, es un capítulo muy largo. Pero Dios dice también, si usted oye mi voz y me obedece, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. O sea, lo que nosotros debemos perseguir no es la bendición. Lo que nosotros debemos perseguir es obedecer a Dios. Y cuando usted y yo, de lo único que nos preocupamos es de obedecer a Dios, no se preocupe por la bendición de Dios. La bendición de Dios va a llegar. Ajá. Por eso Dios le dice a su pueblo, estas bendiciones te alcanzarán. Así que por mucho que usted y yo corramos, cuando estamos en obediencia, las bendiciones de Dios corren más rápido que nosotros. Así es. Porque cuando Jacob le dijo a su suegro, me voy, envíeme en bendición, su suegro le dice esto en Génesis capítulo 30, el verso 27. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. Y siga leyendo a continuación conmigo, vamos. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Tremendo, ¿cierto que sí? Tremendo. O sea, imagínate que tu jefe en la empresa diga, no jefe, le traigo aquí la carta de renuncia. Y tu jefe dice, no, usted no me puede ir. Es que desde que usted llegó aquí a esta empresa ha sido bendecida. ¿Aló? ¿No le parece muy bonito uno salir así? En bendición, ¿cuántos dicen amén a eso? Y no que de pronto usted diga, si usted vive en arriendo, entonces usted diga al dueño, me voy, y el dueño diga, ay, por fin. Sino que el dueño diga, no, pero venga usted, ¿cómo se va a ir? Que lleguemos a un acuerdo, ¿qué hacemos? ¿Aló? Entonces, escuche esto. Un secreto que no es tan secreto de Jacob para llegar a ese punto donde llegó es que Jacob era portador de bendición. Y Jacob dice, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y acuérdense que en algún momento dijimos qué significaba la palabra bendición. Y la palabra bendición significa el apoyo activo de Dios. Cuando una persona está bajo bendición de Dios, lo que hay detrás es que Dios continuamente está apoyando a esa persona. ¿Cuántos quieren eso para sus vidas? Entonces, Dios quiere que usted y yo seamos portadores de bendición a donde quiera que nosotros lleguemos. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás no obedeció a Dios porque Dios lo mandó a predicar a una ciudad llamada Nínive. Pero Jonás se hizo el loco y dijo, yo que Nínive, ni que Nínive, yo me voy para Tarsis, otra ciudad. Entonces mire, se montó en un barco y ese barco casi se hunde. El piloto de la nave, el capitán de la nave, dijo, pero ¿qué pasa aquí? Yo nunca había visto algo como esto. Entonces dijeron, esto tiene que ser alguien que viene en este barco, algo está pasando. Y descubrieron que era Jonás.
casi digo Noé, descubrieron que era Jonás. Y Jonás reconoció y dijo, sí, es por mi culpa, desháganse de mí para que las aguas se aquieten. Entonces mire, cuando un cristiano vive en desobediencia, esa persona que ya conoce de Dios, pero anda por el camino equivocado, que Dios le dijo, papi, es Nínive, pero se hace loco y va para Tarsis, a donde al barco que se suba, lo hunde. Pero cuando alguien vive en obediencia a Dios, hermano, a donde quiera que llega, como sucedió con José años después de esta historia, a donde quiera que llega, todo florece y todo prospera. ¿Cuántos portadores de bendición de Dios hay acá? Mire a su vecino y dígale, pedazo de bendición. Dígale, es un privilegio estar a tu lado sentado. Entonces, eso fue lo que Labán reconoció. Usted es una bendición. Usted es portador de bendición. Lo segundo, para que Jacob llegara a ese punto, como leímos al principio, es que Jacob era excelente en lo que hacía. ¿Cómo era en lo que hacía? O sea, Jacob no tenía el espíritu chambón. Suena fuerte, ¿cierto? Pues es algo que utilizamos en nuestro, ¿cierto? No, Jacob era excelente en lo que hacía. Porque mire en el diálogo que Jacob tiene con su suegro, después de que su suegro le dijo, quédese hermano, yo he visto que Dios me ha bendecido por su causa. En el capítulo 30, el verso 29 de Génesis, mire lo que Jacob le responde y le dice a su patrón, suegro, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. ¿Sí ve? Capítulo 31, verso 6. Ahora esto que vamos a leer es lo que Jacob le está contando a sus esposas. Le está diciendo, vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. O sea, Jacob la dio toda. Era un hombre excelente en su trabajo. No era un hombre ahí con un trabajo a medias. No, era excelente en lo que hacía. Y Dios quiere que usted y yo seamos excelentes en lo que hacemos. ¿Aló? Ahora, pregúntese usted eso para usted mismo. ¿Soy yo excelente en lo que hago? ¿Los productos que usted vende son excelentes? ¿El servicio que usted ofrece es un servicio excelente? La atención que usted presta al cliente, si usted trabaja en servicio al cliente, es una atención excelente. ¿Cómo es usted? ¿Es excelente? ¿Lo que hace lo hace con todas sus fuerzas? Yo no concibo que alguien de pronto que quiera servir aquí en la congregación sirva con todo el corazón, pero afuera en su trabajo no trabaje con todo el corazón. Porque el mismo Dios que está en este templo es el mismo Dios que está allá afuera. ¿Aló? Y recuerde que en Génesis la palabra trabajo es la palabra adoración. Cuando usted hace bien lo que usted hace, usted está adorando a Dios con su trabajo. ¿Hola? Cuando usted barre la casa, usted va a la barre bien. Cuando usted arregla cocina, sus papás lo mandan a arreglar cocina, a lavar los platos, usted la arregla cocina bien. No, man. Jacob era excelente en lo que hacía. Y puede ser que la gente no le reconozca a usted todo su esfuerzo. No importa. Hágalo como para Dios y no para los hombres, creyendo que de Dios viene la recompensa, dice la palabra del Señor.
Muy bien. Tercera característica que tenía Jacob es que Jacob buscaba su libertad económica y financiera. Porque cuando le dijo a su suegro, tú sabes cómo te he servido. Después de eso, le dice en el verso 30 del capítulo 30, le dice, porque poco tenías antes de mi venida. Oh. Y ha crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Eso me parece tremendo. Pero dice, y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? O sea, en esos 14 años, lo único que Jacob tenía era 2 esposas, una suegra, un suegro. Sí, tenía 13 hijos y no tenía nada más prácticamente. Entonces ahora Jacob le está diciendo aquí a su suegro, ahora entonces yo ¿cuándo voy a trabajar para mi propia casa? ¿Hola? Esos hijos que todavía viven con sus papás y que ya tienen familia, tienen marido y toda la cuestión. Y a veces los padres, esos padres quieren retener a sus hijos, a su yerno, a su nuera, y no se vaya. Quédese acá, mire cómo se me va a llevar el nieto, cómo se me va a llevar la nieta. No, váyanse. Sí, lárguense. Porque cuando trabajaré para mi propia casa. No, usted sabe aquí, mi hijo, que con mi pensión. No. ¿Cuándo voy a trabajar por mi propia casa? ¿Hola? Entonces mire, la libertad financiera se puede medir de varias maneras. Una de ellas es autonomía en el tiempo. ¿Sí? Yo diseño mis propios tiempos y mis propios horarios. Eso tiene que ver con libertad. ¿Hola? Hay gente que son excelentes empleados. He visto gente que mientras es empleado monta por ahí un negocito, perdóneme en el buen sentido de la palabra, monta por ahí un negocito y ahí va ese negocio para arriba, ahí va. Y llega un momento donde ese negocio le dice, renuncia a su trabajo y móntese ya aquí en su propio negocio. Después esa persona ya tiene la necesidad de contratar de contratar un empleado, porque no da abasto. ¿Aló? Después esa persona ya no necesariamente tiene que estar en el negocio, sino que puede estar en otro lugar y el negocio va produciendo. ¿Aló? Es una tarea que requiere sabiduría. ¿Decimos amén? Después esa persona se puede convertir en un inversionista, en un empresario. Entonces, escuche esto. Algunas personas piensan, escuche, que libertad financiera es dejar de ser empleado para convertirse en un emprendedor, en dueño de su propia empresa. Pero puede ser muy triste, escuche esto, personas que dejan de ser empleados pero terminan siendo esclavos de prestamistas. Simplemente cambiaron pero la ecuación es la misma. Alguien en algún momento dijo, yo pago tantas cosas, tengo tantas deudas, que cuando ya me queda la quincena o la mensualidad y yo veo que me queda por ahí algún billetico, yo digo, es que se me olvidó pagar algo. Libertad financiera puede ser aquella persona, aquel joven, aquella señorita que dice, no, yo no quiero más que mis papás me mantengan. Ya estoy en la edad de sostenerme a mí mismo. Entonces dice, no, ya no más. Yo voy a producir. Eso es libertad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Voy a producir, voy a hacer lo mío, mis propios. Yo siempre he dicho también y admiro aquellos hombres, mujeres que de pronto
sus papás no los dejaron en una buena posición y están aquí con esta mano, ayudan a sus papás porque sus papás no están en la mejor condición, por X o Y razón, no llegaron a un buen punto en su vida económica y financiera, y esos hijos, pero por otro lado están aquí con la otra mano sacando adelante su propio hogar. Ahí me parece admirable esa labor, y que Dios les dé fuerzas, les dé gracia y les bendiga grandemente. Así es. Entonces Jacob buscaba su libertad financiera. Tiene que ver también, por ejemplo, con dejar de depender del Estado. Que el gobierno me dé, es que el gobierno me debe dar. No, ya no tengamos más ese pensamiento. Por eso cuando Dios sacó a su pueblo de Israel de Egipto, Dios le dijo al pueblo de Israel: yo no quiero que le vuelvan a ver la cara al faraón. Porque para el pueblo de Israel, Faraón era un dios. Era el que les daba comida. Los tenía esclavos, pero me da comida, me da, en fin, me siento como seguro ahí. Entonces Dios los mandó por un desierto, un camino que nadie nunca había caminado para llegar a la tierra prometida. Y cada vez que ellos se sentían en necesidad, ¿de quién se acordaban? De Faraón, del estado de Egipto. Entonces Dios dijo: no, tranquilo, yo voy a proveer. Estás pasando por el desierto, pero todos los días habrá maná. Tranquilo, yo sé para dónde lo llevo. Aprendan a depender de mí. ¿Aló? Entonces Jacob buscaba esa libertad. Cuando trabajaré por mi propia casa. Lo cuarto es que, y esto me parece tremendo, es que Jacob tenía un corazón correcto. Ponga su mano en el corazón. ¿Un corazón cómo? Correcto. ¿Tiene usted un corazón correcto? Mire, yo me pongo mi mano en mi corazón y yo aún no sé si mi corazón es correcto. Porque la Biblia dice que el corazón es engañoso y que es perverso, y que el único que conoce nuestro corazón es Dios. Y a veces hay circunstancias que nosotros atravesamos que nos muestran la radiografía de nuestro corazón y nos dice: tu corazón no es tan humilde como tú pensabas que era. Tu corazón no es tan bondadoso como tú pensabas que era. ¿Nos ha pasado? Entonces yo puedo ver en Jacob un corazón correcto, porque por lo menos Jacob tiene un espíritu de perdonar a su suegro, a su patrón. Perdonaba a su deudor, porque el patrón suegro le dice: bueno, ¿cuánto le pago? ¿Cuánto le debo? Y Jacob responde en el capítulo 30, al verso 31. Le dice, y él dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Pero en el primer momento le dijo: no me des nada. Capítulo 31, verso 41, para mostrarte cómo es el corazón de Jacob. Porque le dice después a su suegro, en otra conversación le dice: así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario ¿cuántas veces? O sea, en esos 6 años, ¿cuántas veces le cambió el salario? 10. No, que ya no, que ya no le pago así, que ya lo va a pagar así, pero usted no ve aquí a Jacob cogiendo a su suegro, usted me paga por... No. También digo que tenía un corazón correcto, no solamente, ahí sí como dice el Padre Nuestro, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tenía un corazón correcto porque era honrado. Capítulo 30, verso 33. Mire lo que le dice Jacob a su suegro: así responderá por mí mi honradez mañana,
Cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Y ahí usa la palabra honradez. Capítulo 31, versos 38 y 39. Dice Jacob: estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por la fiera. Yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. Un pastor de ganado, un pastor de ovejas, si venía un animal, por lo menos tenía que traer la pata del animal y decirle: mire, patrón. Y quedaba exento, no tenía que pagar nada, porque fue algo que salía de las manos, por así decirlo. Pero Jacob está diciendo: aún esas situaciones yo pagaba. Diga conmigo, diga honradez. ¿Y sabe a quién yo creo que era el primero que le cumplía a Jacob? A Dios. Porque cuando Jacob salió huyendo de su hermano porque lo quería matar, que salió huyendo con una mano adelante y otra atrás, y que Dios se le apareció en sueños y le dio una promesa, Jacob le hizo a Dios una promesa también. Y le dijo: de aquí en adelante, de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. Mire a su vecino, por favor. Mire a alguien que esté al lado y dígale: se puede prosperar siendo honrado. El sistema de este mundo dice: el que no tranza no avanza. Ese es el sistema de este mundo. Pero en el reino de Dios es diferente. Y Satanás le va a ofrecer a usted atajos. A Jesús se le ofreció y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. No vayas a la cruz, inclínate, arrodíllate y adórame. Entonces Jacob tenía un corazón correcto. ¿Un corazón qué? Correcto. Entonces, hasta el momento he dicho 4 características de Jacob. Era portador de bendición, era excelente en lo que hacía, buscaba su libertad financiera, tenía un corazón correcto, y por último, y no menos importante, Jacob era un soñador. ¿Cuántos soñadores hay aquí? Espero que usted sea el soñador de su familia, el disruptivo, el raro de la familia, que sale con unas cosas locas, que la familia dice: soñar no cuesta nada. Pero tienen que haber sueños, porque la Biblia dice en Joel que una de las manifestaciones del derramamiento del Espíritu Santo es los sueños. ¿Aló? En el capítulo 31, el verso 9 al 12, esto se lo está contando Jacob a sus esposas. Le dice: así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi ¿en qué? En sueños. Y aquí los machos que cubrían las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Verso 11. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. 12. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Los pongo, por favor, escúchenme atentamente. Cuando Jacob llega a un convenio con Labán, Jacob le dice: bueno, yo me quedo con usted, pero usted reconózcame que las ovejas y cabras que sean pintados, que tengan pintas o manchas, o que sean de color oscuro, son mías. Usted está reconociendo ahí mi salario. ¿Listo? Y de ahí para adelante, toda oveja o cabra que tenga esas características, pintado, manchado o de color oscuro, es para mí. Para usted son las blanquitas. Y Labán dijo: me parece. Y ese mismo día, ¿sabe qué hizo el sinvergüenza de Labán?
le dijo a sus hijos: cojan todas las ovejas y cabras que sean pintadas y manchadas y de un solo color y llévenselas lejos. Y se la llevaron como a 3 días de camino. Cuando Jacob fue a mirar al otro día cuál era su parte, entonces Dios le dio a Jacob en sueños una estrategia: tomar varas particulares, descortezarlas y ponerlas al frente en los abrevaderos. Cuando las ovejas y las cabras llegaban a comer al abrevadero o a beber al abrevadero, entonces si eran ovejas o cabras fuertes, entonces Jacob ponía esas varas que ya estaban manchadas. Y cuando estaban en celo, entonces ponía ahí las varas. Entonces ellas, el cabro se montaba encima de la cabra y así sustantivamente. Y entonces al ver esa corteza allí toda manchada, entonces aunque eran blancas las dos, o macho y hembra, eran blancos, empezaban a parir manchados, pintados o de color oscuro. Hola. Entonces mire acá, hay gente que toda una vida ha trabajado muy duro. No es gente perezosa, pero que cuando va a mirar y dice: pero ¿qué tengo? ¿Qué me queda? ¿Qué hay? Entonces no es solamente el trabajo duro. Aquí podemos ver a un Jacob que ha trabajado duro, pero que tenía un proyecto, que era un soñador. Walt Disney dijo esto cuando Disney era bueno. Walt Disney dijo: si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Hola. Hay gente que cuando usted le pregunta: ¿y usted cómo está? ¿Qué le responden? En la lucha. El trabajo duro, escuche, no es prerequisito del éxito económico y material. Hay mucho más que eso. El trabajo duro es una base. Pero yo te animo a que tú y yo podamos pedirle a Dios sus diseños. Dios, dame estrategias, dame ideas, dame diseños. ¿Quién dijo que Dios no está interesado en eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Señor, dame pasión para trabajar, que yo disfrute lo que hago, Señor. Y Dios al soñador que le clama a Él le dará estrategias. No lo creen, pero así es. Dígale a su vecino: debes exponerte a soñar. Dígale eso. Acompáñese de gente soñadora. Escuche gente soñadora. Escuche gente que ha soñado y ha conseguido. Hay gente que le irrita escuchar gente soñadora. Ay. Y lo mismo pensaban los hermanos de José. Cada vez que José abría la boca diciendo: hermanos, tuve un sueño. Ay, qué fastidio este. Entonces, usted tiene que saber de quién se va a acompañar. Hay gente que Dios va a poner en el camino para que usted se inspire. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo creo que aquí hay gente a la cual Dios le ha dado grandes sueños y proyectos, pero los miedos son más grandes que sus sueños, o sus excusas son más grandes que sus sueños. Y en el capítulo 31, verso 42, este último versículo que quiero leer. Entonces póngale cuidado. No, todavía no lo pongas, Jessica. Espere. Entonces, Jacob, ¿sabe al fin qué hace a los 6 años que hicieron ese convenio? Jacob se va y dijo: mi suegro no me va a dejar ir. Y es capaz que me echa, pero me echa a mí solo, sin mis esposas, sin mis hijos, sin nada, con manos vacías. Entonces Jacob le dice a sus esposas: mamitas, nos vamos. Y ellas dijeron: nos largamos.
estamos aburridos de mi papá, nos ha usado a nosotras también, ¿sí? Entonces se fueron así, el trasteo así de la noche a la mañana. ¡Fua! Cuando Labán se dio cuenta, le dio mucha rabia y se fue detrás de Jacob. Y se fue y lo estaba alcanzando ya. Entonces estaba acampando en un lugar esa noche y dijo: mañana lo alcanzo. Y Dios se le apareció a Labán en sueños. Le dijo: pilas se mete con Jacob. Lo que es con él es conmigo y con la punta del ombligo. Lo que es con él es conmigo. Cuídate de no hablarle a Jacob descomedidamente. Jacob estaba sano de que Dios lo estaba defendiendo. Mire cómo Dios nos guarda, ¿sí o no? Entonces Labán le bajó a las revoluciones, encontró a Jacob y le dijo: hermano, usted, ¿por qué no me avisó para haberlo despedido? Ay, sí. Y entonces pues Jacob le cuenta sus temores. Entonces Labán dice: no, la verdad yo venía con malas intenciones, pero su Dios, el Dios de su padre, se me apareció anoche y me advirtió. Y es más, dijo Labán: desaparecieron de la casa unos ídolos que yo tenía, ¿no se los traerían ustedes? Y eso hace parte de otra prédica. Y Jacob dijo: no, si quiere revise, y que muera la persona en la cual usted encuentre esos ídolos. Y Labán revisó y nadie. Bueno, llegaron hicieron un convenio de no hacerse daño, comieron esa noche y al otro día Labán. Pero en esa última conversación es donde aparece ese versículo. Ahora sí, Jessica, capítulo 31, el verso 42. Mire lo que le dice Jacob a Labán: si el Dios de mi padre, si me ayudas aquí en el piano por favor, Dios de Abraham, o sea su abuelo, y temor de Isaac, su papá, o sea, si ese Dios no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora, ¿cómo? Con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción. ¿Y qué más vio Dios? Y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Por eso yo titulé esta palabra: de manos vacías a manos llenas. ¿Cómo llegó Jacob a donde Labán 20 años atrás? Con manos vacías. ¿Cómo pudo haberse ido 20 años después si Dios no hubiera intervenido? Se hubiera ido tal como llegó, con manos vacías. ¿Por qué Jacob a los 20 años no se fue a su tierra, a la casa de su padre, con manos vacías? Porque el respaldo de Dios siempre estuvo sobre Jacob. Y Jacob, al volver, volvió con manos llenas.